Buenas tardes a todos y todas. Em, es, eh, este es el primer encuentro que tenemos del ciclo Poéticas Anfibias, que es un ciclo que empecé en la Universidad de Udine, que es una universidad muy sensible al tema del plurilingüismo, en parte porque Friuli Venezia Giulia es una región en la que existe una lengua minoritaria, ¿no? El friulano. Entonces, desde el año 91 existe el Centro Internacional sobre el Plurilingüismo, Centro Internacional sobre el Plurilingüismo, y son temas, digamos, que acercan el perfil de la universidad a estos intereses del ciclo relacionados con la autotraducción y el bilingüismo. En algunos casos podemos hablar de plurilingüismo, ¿no? Porque, bueno, en tu caso el francés también es una lengua, en tu caso sería más plurilingüismo, pero tu bilingüismo, digamos, precoz es entre gallego y castellano, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, pero quiero decir que a veces pasa, ¿no? Que hay políglotas y hay plurilingües, pero este ciclo está más orientado a lenguas que a veces pueden coincidir en el mismo territorio y aquí se presentan determinadas problemáticas, a veces a lo largo de la historia, otras veces a nivel más comunitario, o lenguas nacionales, ¿no? Como podría ser en el caso de los invitados que tuvimos, que son italianos, escritores italianos radicados en México o en Argentina. Entonces ahí el bilingüismo tiene otras características, ¿no? Porque es más exógeno, son lenguas nacionales que no coexisten en el territorio. Y a mí me interesa muchísimo, bueno, los alumnos ya lo saben, este semestre no estoy dando clase bueno, por cuestiones personales, pero los alumnos saben que de mi interés por estudiar cómo son estos procesos de convivir y de escribir entre dos lenguas, ¿no? Este in-between, ¿no? Este modo de habitar dos idiomas, aunque la lengua de expresión sea solamente una. Y en toda esta casuística, lo que son las lenguas cooficiales españolas han tenido un lugar importante. Hasta ahora, en el ciclo, por ejemplo, de la lengua vasca he tenido solamente una invitada, de la lengua asturiana dos, de la lengua catalana dos, gallega, sos la segunda, Tamara, voy a tener algunas más, pero digamos que es muy interesante analizar estos procesos que además van cambiando en el tiempo porque va cambiando también el reconocimiento a nivel estatal de las lenguas, ¿no? Ahora hay un proceso con el asturiano muy interesante, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a dejar fuera. Quiero presentar a nuestra invitada de hoy, Tamara Andrés. Este es un encuentro que desde el 2024 que quería tener contigo, y bueno, ahora que estoy en Galicia, existe la posibilidad de hacerlo en línea, pero de vernos frente a frente. Así que es otro tipo de diálogo, ¿no? Más cercano en todo sentido. Y voy a presentarla. Tamara Andrés nació en Pontevedra, con Barro, ¿verdad? Aquí en Galicia. Es poeta, traductora literaria, investigadora, y actualmente dirige la colección de poesía Don Bate de la editorial Galaxia. Bueno, ella se formó en el grado en traducción e interpretación en la Universidad de Vigo, y me contaba recién que acaba de depositar su tesis de doctorado, y que la va a discutir el mes próximo. Marges reveladas a voz poética de autoría femenina en Galicia. Y se dedica a los últimos 25 años al análisis de los últimos 25 años bueno, del siglo pasado, del siglo XX, y en particular en dos autoras que como agentes traductoras, que son Luz Pozo Garza y María José Queizán. Bien, esta sería su tesis de doctorado. Te voy a preguntar un poquito sobre esto. También, bueno, es máster en profesorado por la Universidad de Vigo, y máster en estudios teóricos y comparados de la literatura y la cultura por la Universidad de Santiago de Compostela. Como poeta ha publicado, es interesante también ver que ha publicado, bueno, Corpo de Antioquia,
por Editorial Galaxia en 2017 y que fue autotraducido al castellano. Y además, este es un dato interesante, que es que en 2017 se publica en lengua original, o sea, en su primera lengua, que es el gallego, y luego, un año después, se publica en castellano autotraducido, ¿no? Mientras su segundo libro, Bosque Vermelho, Ediciones Positivas 2019, fue traducido al castellano por la poeta Verónica Aranda, ¿no? Que salió por Bajamar unos 4 años después. Irmá Pállaro, Cuarto de Invierno 2019, premio al mejor libro ilustrado en la Gala do Libro Galego en 2020. Para no concretarme, pero he visto que has publicado otro libro que se está difundiendo, luego también te voy a preguntar por eso, porque está fresquito, ayer lo estuviste presentando. Hace unas semanitas. Hace unas semanitas. Bueno, también bueno, sí, vamos a tener que ver cómo distribuimos el tiempo. Pero bueno, hay muchas otras cuestiones, que sos traductora literaria, al gallego al castellano, pero que has traducido también a Rimbaud, también a un catalán, ¿no? A Vicent Andrés Estellés, a Georges Rodenbach, o sea que, digamos que has traducido en distintas lenguas. Y bueno, te doy la bienvenida, Tamara. Te doy la bienvenida a este encuentro postergado, pero concretado. Y bueno, primero quería preguntarte un poco, vamos a entrar directamente en esta cuestión que veía de tu currículum, tu currículum literario como autotraductora. ¿Por qué la elección de no traducir tu segundo libro? Quizás fue por una cuestión de tiempo, o sea, es una cuestión banal, ¿no? Pero siendo que, o mejor dicho, primero háblame un poco de tu historia con las dos lenguas, tu historia familiar, tu prehistoria con estas lenguas, cómo fueron los ámbitos en los que las escuchaste, las estudiaste, o en fin, cómo es esta cuestión. Y luego te pregunto por este proceso de autotraducción y a veces esta elección de no autotraducirte. Vale. Realmente yo me crié en castellano. Te criaste en castellano. Totalmente, a pesar de mi edad, que se supone que todo el marco político, ¿no? Me presupondría para ser una niña criada en gallego. No fue así. De hecho, yo recuerdo que la única asignatura que teníamos realmente en gallego en el colegio era gallego, lengua gallega, y yo tenía la sensación de estudiarla como una lengua extranjera, tal cual. Recuerdo hacer como los ejercicios de vocabulario y realmente yo desconocer mucho de esa lengua. Mi historia familiar tiene mucho que ver con la emigración. Mis abuelos paternos se fueron a Bruselas, de ahí también mi conexión con el francés. Mi madre se vino ya de adolescente y el francés siempre fue también como una lengua un poco ambiental en mi casa. Sí que es cierto que no era una lengua activa para mí, pero sí que estaba todo el tiempo rodeando y se mezclaba también en el habla familiar, sobre todo para contar los secretos que no queríamos que supiese, como gente de otras casas, ¿no? Era un poco la lengua así de comunicación íntima. De comunicación íntima, secreta casi. Sí, secreta, efectivamente. Y a veces también para echar riñas, para reñir. ¿En francés? En francés, sí. Lo tenían ya muy interiorizado, mi madre y mi abuela. Y luego mi madre se crió, claro, entre el francés y el español, allí en Bruselas, y ella casi solo habla español, es decir, gallego ni siquiera lo toca. Y mi padre sí que viene de Ourense, de una montaña de Ourense, se crió en gallego, pero con nosotras rompió totalmente la lengua, ¿no? Existe mucho esta idea de que hay que criar aquí a los hijos en español para que sean alguien. Claro. ¿No? Y él, yo creo que de forma inconsciente la aplicó también. Entonces sí que es cierto que el gallego estaba presente en casa, pero no era una lengua que yo usase ni que yo recibiese tampoco. Y mi crianza escolar fue casi toda en castellano. Yo cambié mucho de lengua al llegar a la universidad con 18 años, cuando de repente hice una amiga que hablaba todo en gallego. Y yo recuerdo tener este pensamiento de, es posible desenvolver una vida plena en gallego, pero fue algo que me sorprendió muchísimo.
en este momento. Y ahí sí que fue para mí un choque e hice como el cambio. Como una decisión política también, ¿no? Totalmente. Sí, sí, ahí fue cuando realmente vi como todo lo que había pasado en la historia familiar, ¿no? Porque realmente no había yo heredado esa lengua. Y así fue un poco. Luego es cierto que empecé a hablar en gallego, pero tampoco abandoné el castellano. Es decir, yo también sigo desenvolviéndome en castellano en ciertas facetas de mi vida. De hecho, con mi familia yo hablo castellano porque intenté sí cambiar 100% la lengua, pero me era muy artificial, Claro. sobre todo en esa Si ya se había intimidad. instalado esa dinámica lingüística, claro. Porque además estás tocando un tema muy interesante que tiene que ver con la lengua literaria. Es Hmm. decir, la lengua literaria es también una construcción. Claro, sí, por ahí iba a ir también, Claro, porque realmente sí que es cierto que mi lengua comunicativa, digamos, ¿no? Era el español, pero mi lengua literaria, y sobre todo mi lengua literaria a nivel poético, siempre ha sido el gallego. claro. Pero también es un poco extraño que una persona como yo, que se ha criado en gallego, en castellano, perdón, toda la vida, sienta más próxima literariamente la lengua gallega que la castellana, porque realmente la tradición literaria y poética de la que yo he vivido a lo largo de toda mi etapa escolar, por ejemplo, es en gallego. Es Rosalía y muchísimos autores más, ¿no? Pero son lecturas totalmente en gallego. Y esto también tiene que ver mucho con la autotraducción. Y perdón porque ya voy enlazando yo Sí, sola. no, estupendo, estupendo. Siempre he escrito en gallego poesía, y yo creo que tiene que ver con esta cuestión de, sí, de contexto literario. Y luego cuando me tuve que autotraducir el primer libro, fue una frustración absolutamente terrible. O sea, al traducirte al castellano Mm. no lograbas encontrar ni equivalencias ni reproducir esa musicalidad, ¿no? Era Porque ¿cuál era total, el aspecto más complejo? creo que el ritmo y sobre El todo, ritmo, claro. porque yo trabajo mucho con el ritmo. O sea, yo creo que para mí es la cuestión principal de la Sí, poesía. absolutamente. Sí. Y Em, más viniendo también del francés, ¿no? Toda la tradición francesa, la música, sí, la musicalidad ha sido muy estudiada en la tradición pues sí, francesa. Sí. em, se me perdía por completo el ritmo Claro, en el poema en español y me resultaba totalmente artificial. Y de hecho, al principio yo no entendía de dónde salía tanta frustración. Me claro. decía, es rarísimo que siendo mi lengua, realmente mi lengua nativa, casi el Sí, español, sí, que no sea capaz de decir lo que quiero decir o de transponer, ¿no? De claro. trasvasar este poema a esta otra lengua que realmente debería manejar. Pero tiene mucho que ver con el código y con el código rítmico. Y también es cierto que trabajo tanto los poemas, ¿no? Y se me pegan tanto al cuerpo en Exacto, gallego que luego de repente sacarlos de otra forma, sea una lengua más o menos próxima, para mí es imposible. claro. Em, Y entonces por eso el segundo libro pensaste en que, ahora entiendo, de ahora hecho, yo entiendo. juré y perjuré que no me iba a traducir nunca más. Mm, Después de este ejercicio. Ahora, sin embargo, como han pasado algunos años, sí que tengo curiosidad, ¿no? Porque una aprende muchísimo a lo largo de su vida y ahora tengo curiosidad de si me seguiría pasando lo mismo y tengo ganas de volver a hacerlo. Em, y también es cierto que luego en la propuesta para traducir Bosque Vermelho ya se me propuso que fuese otra persona. Ni ah, siquiera se me propuso que fuese yo. claro. Em, Y lo algo aceptaste porque después de esa encantado, experiencia dijiste, bueno, sí. totalmente. Mm, bueno, Y bueno. muy agradecida, porque yo creo que sí que es cierto que en la poesía hace, no sé, no sé si estás de acuerdo, ¿eh? Pero yo agradezco que sea otra persona. Yo creo también que teniendo una formación filológica, esto te lo digo también en función de los casos en los que he hablado con poetas bilingües que son filólogos y los que no. Los que no son filólogos y tienen otra profesión dicen, yo cuando me autotraduzco, recreo. Hmm, Recreo, entonces no siento ningún peso, ningún lastre de decir me estoy traicionando, porque soy el autor o la autora hmm, de los dos textos. hmm, Y mientras, cuando he hablado con filólogos, que les pregunto, que son escritores, pero también filólogos, y les pregunto,
¿Cuál es el procedimiento entre los dos? ¿Es más de autonomía o de aproximación? Me dicen, absolutamente de aproximación. Intento que sea casi literal, decir lo mismo en las dos lenguas, ¿no? Pero he notado esto, como que de alguna manera la deformación profesional juega ahí, ¿no? Entonces una no se permite esa recreación que un traductor ajeno nunca se podría permitir, ¿no? Porque sería reescribir el texto. Pero es como que un autotraductor, no filólogo, digo, recrea, quita versos. O sea, yo he analizado versiones, ¿no? En los que, no sé, una versión tiene 3 versos menos que el otro, o la musicalidad es absolutamente distinta, o hay aclaraciones de lo que serían, no sé, culturemas, elementos culturales, ¿no? Para que el lector en la otra lengua lo reciba de otra manera, ¿no? Aclaraciones. Pero quien es filólogo como que tiene un poco cuando no logra las versiones perfectas, se frustra. Tal cual. Ahora, lo que me sorprende mucho y me interesa ahondar en eso es en cómo tu tradición, tu formación fue una tradición literaria que no coincidió con tu lengua de comunicación prioritaria, pero eso primó a la hora de elegir tu lengua de expresión primera. O sea, como leer a Rosalía, leer a los poetas y las poetas gallegas, luego, de alguna manera, condicionó también la elección de la lengua, además de seguramente decisiones políticas, ¿no? Que deben estar ahí o conscientes o inconscientes. Pero bueno, esto es muy interesante y es muy curioso. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, a mí me pasa, no como hablante a nivel comunicativo, sino a la hora de escribir literatura, que yo cuando escribo uso intencionalmente distintas variedades. Es decir, lo uso porque siento que me lo puedo permitir, que no estoy hablando con mi madre, con mi abuela, o estoy tratando de, no sé, hablo delante de unos alumnos y neutralizo el acento. Yo puedo mezclar tranquilamente porque la creación te permite esto, ¿no? Y entonces no hay identidad entre la voz de quien escribe, del el que enuncia desde el texto, y la voz del hablante por fuera, ¿no? Y claro, la literatura es artificio también. Entonces, bueno, qué valioso esto que me estás diciendo. ¿Y hay alguna otra cuestión que a la hora de autotraducirte te haya traído problemas, tipo, no sé, cuestiones, no sé, culturales o cuestiones o no, esas cuestiones no hay tantas referencias? Sí que recuerdo, por ejemplo, a nivel léxico, o Sí. sea, más allá del ritmo, a ver, cambia muchísimo el ritmo, obviamente, por la propia cadencia, ¿no? de la lengua gallega y de la lengua española, pero luego, por ejemplo, el gallego tiene muchas contracciones, ¿no? Que en castellano pues se alargan. Entonces era como que se me derramaba por completo la traducción, ¿no? El poema. Y luego también me frustraba darme cuenta que era algo como evidente, pero que yo no había reparado, que realmente hay muchas palabras que no son iguales. Y eso me frustraba también. Y tiene que ver con algo que podemos conectar con lo que estabas diciendo, que es con la plasticidad también de la lengua, ¿no? Realmente me gusta pensar mucho la lengua como un material maleable que puedes ir trabajando en el poema. Y obviamente cambia muchísimo, aunque sean códigos tan próximos y supuestamente tan semejantes, ¿no? Pero esa cuestión también me frustraba mucho. Por ejemplo, había una palabra en gallego que es acubillo. ¿Cómo? Acubillo, Acubillo. que sería algo como refugio en español o algo. Pero se me perdía por completo la sonoridad del poema, ¿no? Claro. Claro, la sonoridad, el ritmo, que son cuestiones en las que yo realmente trabajo mucho y cada vez más, y cada vez me obsesiono más, que no conseguía reflejar en la traducción en español. Em, Realmente es cierto que creo que tiene algo que ver, que como para mí la lengua gallega, esto es demasiado general, pero no es una lengua que controle, ¿no? Y que conozca como al 100%, me permite como jugar más con la plástica,
aprender más en el proceso de la escritura. Y luego este proceso es como que se me pierde un poco en español. No sé por qué. Porque quizás tienes más control de la lengua, entonces no te permites esa libertad, Puede puede ser. ser. Y ya hay algo como que me parece, entiéndaseme por favor, pero como más plano en español, porque no llego a ahondar tanto. Tengo esa sensación cada vez que traduzco. Y esto me pasa también traduciendo a otra gente. El gallego me permite como darle más vueltas, escarbar, porque realmente para mí hay algo de eso, de ese ejercicio también en el hecho de escribir en gallego. Ahondar en la lengua, aprender yo, buscarla, darle vueltas, ver qué sinónimos son posibles, jugar con ellos también. Y me permito jugar mucho en gallego. Y en castellano creo que no disfruto tanto tampoco con este proceso. Muy bien, qué bueno, qué interesante. Algo hay de eso, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, como, ¿no? Parecería casi paradójico que reconocer que quizás el control del código no es perfecto, a Mm, su vez te permite esa libertad de inventar, de crear, ¿no? mm, Mientras con el código que más dominas, como que quizás te sientes más limitada a la hora de, bueno, de la escritura literaria. Sí. podría ser. ¿Quieres leernos algún poema? Venga. Eh, Autotraducido. bueno, bien. Voy a leer de Corpo de Antioquía, del primero. Sobre todo he escogido poemas que tienen muy presente esta cuestión del ritmo. Bien, Lo voy a poner primero en gallego, casi mejor. sí, sí. O espello e el espejo. O espello. No mar non hai espellos. Non existe lugar en que procurarse que non sexa esta auga que só reflicte noite e medo. Desvío illas de luz que me falan dunha carne que eu non quero coñecer. O mar tamén é perda. Eu sei do descoñecido, mais comeza a non haber palabra para a sede das miñas falanxes en expansión. Por elas, procuro a fondura, e a fondo escarbo, cravo os dedos na terra que os envolve un a un co fío do líquido máis grávido e menos azul. E despois de tanto desterro, a hedra québrame atroz tódolos dedos, e na superficie rompe o mar como o espello que non é. E ahora en castellano, el espejo. En el mar no hay espejos. No existe lugar donde rastrearse que no sea esta agua que refleja noche y miedo. Desvío islas de luz que me hablan de una carne que yo no quiero conocer. El mar también es pérdida. Yo sé de lo desconocido, pero empieza a no haber palabra para la sed de mis falanges en expansión. Por ellas procuro la hondura y ahondo, hundo, escarbo, clavo los dedos en la tierra que los envuelve uno a uno con el hilo del líquido más grávido y menos azul. Y después de tanto destierro, la hiedra me quiebra atroz todos los dedos y en la superficie rompe el mar como el espejo que no es. A ver, intuitivamente creo que has logrado una adherencia notable. Es verdad que hay más esdrújulas en castellano y hay como, a veces se nota, ¿no? Cortes. Sí, hay cortes más abruptos, pero creo que el ritmo está bastante bien reconstruido. No sé, es mi percepción, no los he visto. Luego te voy a pedir, me gustaría cotejarlos, ¿no? Pero esta frustración de la que hablabas no se percibe así a primera escucha. Los mejores, porque te sentías más Sí. cómoda con la traducción. Y donde el ritmo es una El ritmo. cuestión que me ayuda a resolver también cuestiones. Claro. Porque hay otros donde no está tan presente el ritmo que se me perdía por completo el poema. Y te hago una pregunta, ¿haces a veces, por ejemplo, lo que serían compensaciones, es decir,
ubica, bueno, has estudiado traductología, por lo cual no te lo tengo que explicar, pero esos cambios en función del ritmo, sí. Sí, porque lo estuve revisando. Es cierto que este ejercicio lo hice ya hace varios años y estuve revisando hoy por la mañana y percibí algunos cambios incluso bueno, casi de versos, ¿eh? Porque hay uno que era como mi cuerpo dejó atrás su antigüedad, que para que rimase en español en vez de antigüedad pues de ruinas, para que rimase con otra palabra arriba. Claro, bien. Algunas cositas sí que hay. Cositas sí. Pero no me permití tampoco mucha cosa. Claro. No me quería permitir. Esa fue la frustración. Y cuando trabajaste con Verónica Aranda, ¿ella te hacía preguntas? ¿Fue colaborativa la traducción o fue más, ella tuvo como libertades de pensar en el texto meta? Yo recuerdo que fue totalmente autónoma, o sea que Sí. trabajó por su cuenta y en aquellos poemas que sí que le daban hasta algún problema o donde encontraba alguna dificultad, me pedía que se los mandase recitados en gallego, que mandase audios. Pero es como la única ayuda mía que recuerdo haberle brindado, la verdad. Por el resto fue totalmente autónoma. Y es cierto que nuestras poéticas tienen mucho en común. Y yo creo que eso ayuda muchísimo. Claro, a la hora como de ponerse en tu voz, ¿no? Sí. Intentar, Sí. claro. También revisando esta mañana, lo que pasa es que no marqué nada, ¿eh? Lo podría haber hecho, la verdad. No, Pero sí que es una charla, es una conversación. detecté alguna innovación de ella. Ah. Muy bonita. Que no era una traducción, lo que se diría literal o fiel, sino que también ella intervenía en algunos casos como poeta. Y que me gustaban mucho, y me gustaron mucho, la verdad. Qué bien. Es como que se despegó un poquito, ¿no? Tomó ese texto base, se despegó un poco y después sí que lo vertió. Pero hay un ejercicio, hay un poco de separación también del texto. Aprovecho para preguntarte por tu tesis, que imagino que habiéndola depositado no debes querer saber nada, como nos pasa en general, que durante unos años después decimos, bueno, después, claro, te van a empezar a llamar para formar parte de las comisiones en las que se trabaje sobre estos temas y vas a decir, necesito una pausa, pero bueno, dado que está muy fresca esta tesis, te voy a preguntar entonces, ¿no? Que nos hables un poco de esta tesis, de qué va, por qué este periodo, claro, este periodo que empieza exactamente en el 75 cuando empieza la transición democrática, ¿no? Bueno, a ver. A ver, la tesis es un desvío. Es un desvío. Del inicio, totalmente. En un primer momento yo quería estudiar la figura de la poeta, especialmente gallega, como traductora, no tanto como autotraductora, sino como traductora de otras poéticas al gallego. Sí. Y ahí entraban Yolanda Castaño, Estíbaliz Espinosa, Marilar Aleixandre, una serie de poetas contemporáneas que traducen mucho. Lo que pasa es que esas traducciones no se publican. Por ejemplo, en el Festival de Yolanda, en Poetas de Inversos, ella traduce un montón. Un montón, sí. Pero esas traducciones son como traducciones efímeras, ¿no? Se quedan en la nada. Bueno, y tenía como muchas ganas de meterme en esto, en este material. Lo que pasa es que empecé a investigar para hacer el contexto, ¿no?, de la tesis. Empecé a investigar un poco las poetas, bueno, más bien, ¿cómo te diría? Sí, la figura de la poeta en general en Galicia durante todo el siglo XX y me di cuenta de que muchas de ellas habían sido traductoras también y no estaban investigadas. Entonces como que hubo que remontarse al pasado primero. Por eso me enfoco en Luz Pozo Garza y en Queizán, porque están antes, ¿no? Entonces realmente es como dar el contexto anterior para luego, si eso, ya volver sobre Yolanda, Estíbaliz y todas las poetas de ahora. Y estas mujeres, claro, traducían al gallego en un contexto donde la normalización de la lengua gallega todavía no era, bueno, estaba en construcción, y traducían porque ellas necesitaban, como traducimos muchas, ¿no?, alimentarse
de poéticas de fuera para construir sus propios proyectos poéticos, pero también con la idea de traer cosas de fuera para ofrecerlas también en gallego a gente de aquí. Y eso sería un poco así el O sea, el resumen. trabajo también de mediación cultural que han Sí. tenido estas agentes. Sí, y después también es cierto que encontré, bueno, que esta también es una de las conclusiones que hubo, ¿no? Algunas, no muchas, algunas pocas poetas gallegas que traducieron al gallego, pero luego es cierto que también encontré como una serie de figuras de poetas gallegas que primero publicaron en castellano, sobre todo fuera de Galicia, en Argentina, en Marruecos, en Madrid, y que luego, en un contexto ya, ¿no? A partir del 75, un contexto de democracia, se autotraducían al gallego, que es justamente como la direccionalidad inversa de lo que hacemos ahora. O sea, es que claro, empezaron con la lengua de cultura y la lengua permitida y luego, o sea, la de alfabetización, la de cultura y luego fueron a la materna. Y luego quisieron como entrar, ¿no? En Claro. Galicia. Quedé Claro. con esa idea de que entraban aquí. Cuando los poetas hombres, que ya escribían en gallego y se publicaban aquí, sí que ya empezaban a traducirse al castellano. Y ahí empecé también a pensar mucho en si hay como una tradición aquí literaria, poética, femenina y otra masculina, ¿no? Que es una cuestión que todavía no tengo resuelta, pero que he empezado a percibir y que me interesa muchísimo. Claro. Bueno, y realmente la tesis es como una conjunción de datos históricos que estaban por ahí diseminados, concentrarlos y amasarlos un poco. Tanto estas mujeres que se traducían al gallego como que muchas veces coinciden, que son las mismas, como otras que sí que traducían al gallego otras poéticas. Claro. Y cuáles eran sobre todo las primeras poéticas femeninas que entraron en Galicia, que a mí también era algo que me interesaba mucho. Y a ver, ¿cuáles eran? A ver, ¿qué podrías nombrarnos? Pues son muy poquitas realmente, ¿eh? Y así como la más impactante, que se leyó de una manera también un tanto curiosa, fue Sandra Cisneros, que tradujo Marilán Aleixandre. Y de hecho, Sandra Cisneros está traducida al gallego y no está traducida al castellano en poesía. Curioso. Y leyendo las críticas de cuando se publicó el libro de Sandra Cisneros, Mujer Ceiba, Luz Woman, ¿no? En gallego había muchas críticas, sobre todo críticas escritas por hombres, que decían que para qué traducir a esas poetas de fuera si las nuestras, las poetas gallegas, ya eran mucho mejores. ¿No? Como desvirtuando mucho la traducción y todo lo que era, lo que venía de fuera, que es una manera de protegerse también de lo ajeno, ¿no? Claro. Pues este tipo de cuestiones también. Bueno, porque ahí hay cruce de lo literario, pero también lo histórico y también las cuestiones de sesgo de género, es decir, hay un cruce ahí muy interesante. Bueno, en marzo la vas a defender, la vas a discutir. Bien, bien, bien. Bueno, ¿quieres leernos otro más? Venga, leo uno del último sin traducción. Sí, sin la traducción, perfecto. Bueno, sí, claro. Este es últimamente estoy un poco obsesionada con retomar grandes versos y escribir a partir de ellos. Y este es el de, cogí el de Eliot, de Abril, es el mes más cruel. Abril es el mes más cruel, sí. Pois, abril nunca foi para min o mes máis cruel. Abril é o mes no que a luz fai a súa aparición suave. Un animal que esperta despois da hibernación é a luz no mes de abril. Un animaliño que bocexa e que aínda está quente abril é a luz que adoro. Pola contra, a luz do verán é obscenamente violenta. A luz do verán é asoballadora, invasiva como os impulsos, como as persoas que mancan. A luz no verán é violentamente como as persoas que mancan. Penso en abril. Abril é a luz que adoro, pero tan só é cuestión de tempo, sempre estoura, e cando estouran as persoas que mancan. Penso que todos os pensamentos desmedidos deberían residir nun templo.
penso desmedidamente nos pensamentos desmedidos, nos templos pechados, penso en abril, na súa luz medida, nun templo pechado, penso en abril, en todas as persoas que amo, congregadas nun templo pechado, penso en abril, para non ser cruel. Se nota, incluso cuando lees, pareciera como si estuvieras solfeando, ¿no? La cuestión así musical, me acuerdo de mis clases de música, sí, parece como una especie como de solfeo, como de dirección de orquesta, ¿no? Así, Qué lindo, es Marisa. muy bonito. Me encanta trabajar esto. Sí, es que, Me encanta. sí, A se veces nota me sale y que frustra mucho, claro, claro, sí. pero me encanta meterme ahí y ya está. Mm, se nota, se nota. Aprovecho para preguntarte una cuestión. Esta es una cuestión, a ver, delicada, que también he hablado con Berta Piñán, con otros poetas, que tienen que ver cuando, digamos, la traducción es traducción endógena, ¿no? O sea, cuando se parte, o sea, primero lo que decía antes, ¿no? En un mismo territorio hay lenguas convergentes, donde hay alguna asimetría, bueno, por motivos no solo de cantidad de hablantes, sino también históricos y más viniendo, bueno, sabemos perfectamente cómo fue el siglo XX, pero a nivel de visibilidad, muchos poetas que tienen como primera lengua una lengua cooficial, o empiezan publicando en castellano o se autotraducen inmediatamente, o siempre tienen la mira quizás de traducirse para tener más llegada a territorios, no solo dentro de España, también de América Latina, ¿no? Cuando a mí me ha pasado de estar en festivales en América Latina y por ahí escuchar a poetas catalanes que obviamente leen primero en catalán todo, pero que ellos reconocen que también para tener una comunicación con América Latina, entonces piensan enseguida en autotraducirse para poder dialogar de alguna manera, ¿no? Entiendo. Y esta es una cuestión que te ha interesado, te ha preocupado a ti, ya digamos que creciste en una etapa mucho más fácil que la que tuvieron quienes escribían en los años 40, 50, obviamente, ¿no? Pero esta cuestión de la divulgación editorial y de la divulgación por fuera de Galicia, ¿te ha llevado también a pensar en tener tus textos en castellano o en inglés incluso? O en otros O idiomas. en inglés o en francés, claro. A ver, realmente a mí disfruto mucho, por ejemplo, saliendo de Galicia, recitando poemas en gallego, performando muchas veces, y veo que realmente hay una comunicación directa del texto poético y el público. Lo que pasa es que es cierto que si la gente luego quiere ahondar, ¿no? en lo que haces, en lo que realmente quieres decir, ¿no? Y meterse como en tu universo, que el libro esté accesible en la lengua donde estoy, que se habla donde estoy, perdón, ayuda mucho. Pero sí que también es cierto que llega mucho más, ¿no? De lo que a veces queremos pensar. Eh, pero claro, eso también exige un trabajo de acompañar totalmente los poemas, que yo creo que los poetas también están muy acostumbrados, ¿no? Hace poco aún estuve en Buenos Aires, estuve en Soria, dije los poemas y veo que a la gente le llega algo, ¿no? Y realmente lo que quiero comunicar, por lo menos algo va, Sí, algo sí, llega. absolutamente. Sí. Pero bueno, luego sí puede estar traducido a otras lenguas. Es fantástico y a la vez también es muy complicado. De hecho, como que tanto Corpo de Antioquía como Bosque Vermelho se acabaron publicando en castellano por casualidades de la vida. Y ahora, por ejemplo, me encantaría traducir a las lenguas que sea el último y tampoco sé muy bien cuáles pueden ser los canales, ¿no? Porque veo que realmente son circuitos que están también muy cerrados, ¿no? Y es difícil a veces entrar. Entonces, bueno, también hay que esperar a que lleguen ofertas, no sé si llamarlo así, pero no sabría, por ejemplo, a quién dirigirme para, hasta en un primer momento. Pero, por ejemplo, una edición gallego-francés Sería podría ser. preciosa. Bueno, para no concretarme, quizás una bilingüe con el francés, que es una lengua que te pertenece también, esa podría ser
una buena opción. ¿Ves? Al español sí que se me ocurrirían posibilidades, pero fuera de, realmente son muy contados los casos donde se traducen, ¿no? Y me costaría pensar, por ejemplo, en editoriales en Francia que podrían estar interesadas. Bélgica, También. claro. Ojalá. Bueno, bien, esa podría ser una... Pero bueno, exportar la poesía gallega pienso que es complicado, ¿no? Más allá igual del sistema panhispánico, ¿no? Sí, sí, sí. Ya otras lenguas sí que lo veo bastante difícil. Bueno, hay Hay muchas iniciativas que están yendo en esa dirección. En ese Sí. sentido, la verdad es que lo que está haciendo Yolanda es muy valioso, muy interesante. Y nos abre Y tú también moviéndote de Valencia, aquí, o sea, eso es fundamental. Estar en contacto con otras comunidades y, como decías, no solamente, digamos, hispanohablantes. Bueno, yo no sé si Carlos, tenemos como público acá a Carlos, a Carlos Melero, no sé si Carlos querés hacer alguna pregunta, algún comentario. Sí, ahí está. Ahí veo dos participantes que somos él y yo en esta ocasión. No sé si... Perdonad. No, hola Carlos. Estoy aquí. Hola, hola Marisa. Encantado de conocer a la autora, porque no la conocía. Preguntas, no, lo único te transmito que te mandan muchos besos Andrea Núñez, me ha dicho que os conocéis, pues estaba chateando con ella, digo, Andrea, estoy escuchando a una compañera tuya gallega y me ha mandado muchísimos besos para ti, muchos recuerdos, hace mucho que no la veo, pero bueno, si la ves también dale un beso de mi parte. Y encantado de haber oído esta conversación, verdad, muy interesante, sobre todo por la traducción de la poesía. Me parece de verdad un trabajo muy bonito el que estás haciendo, autotraduciéndote, y muy bonitas los poemas que has leído. Es decir, que bueno, espero a ver si algún día consigo leer el libro. Si consigo encontrar tiempo y leerlo, lo haré encantado porque me ha parecido muy interesante, pero sobre todo la reflexión que hay por debajo, ¿no? Me parece una reflexión lingüística, aparte que artística, pero sobre todo lingüística muy interesante, ¿no? El conseguir traducir de una lengua a otra, pese a ser la propia lengua, dos lenguas del autor, ¿no? En este caso de la autora. Así que enhorabuena, me parece un trabajo muy bonito el que estás haciendo. Carlos, quería preguntarte, porque Sí. no lo sé, ¿de qué parte de España eres? Yo soy original o sea, nacido en Madrid, pero crecido Sí. por toda Castilla, con madre Ah, de Orense, que creo que también ella es medio de Orense, padre segoviano, un ah, poco, soy de aquí y de allí, ¿no? Castilla, León, Galicia. Bien, Israel, un Madrid, poco por bien, todas partes, ¿no? Nos hemos bien. vivido 30 años en Venecia, o sea que un poco de aquí y de allí es, ¿no? 30 años, Por, wow. por muchos sitios y por ninguno, digamos, soy así, un poco zíngaro, dicen los italianos, ¿no? Pero bueno, sí, un poco de Madrid, originalmente de Madrid, digamos que soy de Madrid. Bien. Bueno, gracias por haberte conectado, Carlos, No, que justo gracias a este vosotros, ha horario te sido vino bien. Qué bueno. interesantísimo escucharos, pues de verdad ha sido muy interesante poder escucharos y enhorabuena por la iniciativa y sobre todo creo que también por la invitada, me parecía muy interesante lo que ha dicho. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias, Carlos. Un Gracias abrazo, por estar. Un abrazo grande. adiós. Bueno, como has visto, mi niño se ha despertado justo al final, pero al final de la... Fantástico. Así que, bueno, era más o menos el tiempo que pensaba para conversar un poco sobre estas cuestiones, hablando un poco de tu familia, ¿no? De tus primeros años, cómo fue tu vínculo con la lengua, que nos leyeras algunos poemas, ver este concepto que tenés entre traducción entre las lenguas, es decir, cada caso es un mundo, No, realmente. desde luego. Cada caso aporta luces a este proceso que termina siendo también un proceso creativo. Totalmente de acuerdo, Marisa. Totalmente de acuerdo. Entonces, por eso mismo implica hay una responsabilidad ahí. Sí, Hay una responsabilidad y uno puede aceptarla o no, o si no, digamos, ir elaborándola con el tiempo, ¿no? Súper interesante y muy estimulante también de pensarla. Y me encanta que hayas abierto este proyecto y que tengas esta línea de investigación. Es un sueño, de verdad. Bueno. O sea, enhorabuenísimo. Bueno, De verdad. gracias. Y hasta el nombre, Poéticas Anfibias. es que, claro, ahí
hay una reflexión, hay una metáfora, ¿no? O sea, yo no puedo considerarme completamente anfibia porque, bueno, vivo en Italia, han pasado ya bastantes años. 16, porque diciembre del 2010, estamos en 2026, así que 16 años. Pero digamos que, como te explicaba antes, ¿no? Mi bilingüismo es tardío para lo que estudia, digamos, la neurolingüística. La adquisición es tardía, ¿no? Pero de todas maneras, digamos, es un proceso que, en el caso de quienes escribimos, a ver, literatura, pero no solo literatura, también me interesa, y me hubiera gustado preguntarte esto, pero vamos a tener ocasión de conversar seguramente en otro momento, si en el momento de la elección de algún plano, ¿no? O el plano sintáctico, el plano semántico, el plano fonológico, si tus dos lenguas, o sea, por ejemplo, si estás creando directamente en gallego, si de alguna manera el castellano o el francés intervienen en la selección léxica o en la forma de estructurar la sintaxis, porque yo estoy segura de que hay algún giro o alguna que te viene de otra lengua. Del español. Del español. En la sintaxis veo más del español y en el léxico veo cosas del francés. Sí, imaginaba porque, digamos, por lo que he hablado con otros poetas que son bilingües, por más que la lengua de expresión elegida sea una, y en tu caso está claro que es el gallego, teniendo un dominio además temprano, familiar, ambiental, de en otras lenguas, hay una intervención en la construcción de los otros idiomas. Entonces, y al principio me frustraba, no, pues, estoy llena de frustraciones. No, pero bueno, tu exigencia viene también. Lo entiendo, lo entiendo. Sobre todo de la interferencia del francés. Y acabé determinando que formaba parte de un idiolecto propio. Exacto. Pero me costó llegar a esta constatación tan sencilla. Es que tenemos la idea de que la contaminación siempre es negativa. Sí, efectivamente. O sea, ¿no? Y en el idiolecto poético, o sea, si vamos a Vallejo también te innova con todos los pronombres enclíticos, por ejemplo, hace lo que quiere, ¿no? Y bueno, Hellman. Y es un lenguaje. Y es un lenguaje, es un idiolecto. Entonces, digamos que esta contaminación en el sentido positivo, plurilingüe, determina una voz. Sí, ¿no? Sí. Tragar, por ejemplo, encontrarse avalar, de avaler, todo el rato. Me encanta esa palabra. Claro. No puedo quitarla. Claro. No puedo poner tragar, no es lo mismo. Además, como que para mí avalar hasta implica como una deglución, una digestión, cosa que tragar no tiene tanto. No. Pero es algo, son cosas subjetivas. Sí, exacto. Pero ahí está entrando el francés. Bueno, Tamara, muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias y seguimos con nuestra conversación. Chao, Carlos. Bueno, nos cruzaremos en mayo, nos vemos, ¿eh? Para los exámenes voy a estar, así que ya vamos a coincidir. Un abrazo grande. Chao, chao.